Wow, 35 años. Gracias a Dios. Dios ha sido fiel. Amén. Recuerdo cuando llegamos en diciembre del 85 aquí a San Juan de Río, ese pequeño grupo en un hogar que se reunía en el centro, ahí en el callejón de Zaragoza. Ahí estuvimos reuniéndonos y pues Dios empezó a trabajar, gracias a Dios y gracias a la fidelidad de también las personas que estaban desde ese tiempo. Muchos de ellos todavía están con nosotros, gracias a Dios. Y damos gracias a Dios, lo hemos dicho muchas veces, que no es nada más Esteban y Blanca, es todo un equipo de personas que están apoyando, que están sirviendo. Hay personas que muchas veces los ojos no los ven, pero están siendo fieles y Dios los va a bendecir grandemente. Y congregación, familia, queremos decirte que todavía viene lo mejor. Amén. Estamos de fiesta en esta mañana. ¿Qué creen que vamos a hacer? Los sugieres, te van a compartir pastel individualmente sellado porque no podemos tenerlos así normal, ¿verdad? Pero estamos de fiesta. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias a Dios por su fidelidad. Quiero que me pongas, por favor, Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, ¿cuántos podemos decir Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó Jehová. El Señor ha estado con nosotros, el Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha sacado adelante. Bendito sea el Señor. Nada más para la foto, ¿listos? ¿Ya les dieron su pastelito? Ok, reprendan las calorías, disfrútenlo. Dios les bendiga, les amamos. Qué hermoso es estar aquí en esta mañana celebrando, recordando todo lo que Jesús ha hecho en esta casa, cuántas familias han sido tocadas y gracias a Dios hasta dónde ha extendido la visión de esta casa. Es un gran honor para nosotros recibir a nuestros queridos amigos, hermanos, pastores. ¿Está listo? Hola, pastores iglesia. Gabriel y Jenny López desde Teloloapan, Guerrero. Desde hasta allá, desde el Guerrero Caliente. Qué gusto, 35 años, y nos da mucho gusto que nos hayan permitido compartir con ustedes, iglesia, este tiempo tan bonito. No ha sido un año fácil, lo sabemos, pero Dios ha guardado nuestras vidas, como lo dice su palabra, por la prueba que ha venido hacia el mundo. Y estamos contentos porque ya nos hacía falta estar aquí. Ya los necesitábamos amarlos, adorar a Cristo juntos, y siempre nos vamos con una satisfacción en nuestro corazón y nos vamos a veces con nostalgia porque decimos vamos a casa, pero sabemos que podemos volver a esta casa porque ustedes son bien lindos con nosotros. Les amamos con todo el corazón y que Dios sea de bendición para el próximo año, que sean 36, que también estemos aquí. Gracias. Cuídate, mi amor. ¿Cómo están, querida familia? Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Celebrando, ¿verdad? Estamos celebrando 35 años de esta visión, de esta hermosa casa de la familia Wilson, trabajando y sirviendo al Señor por muchas décadas. Gracias a Dios por la dicha de estar con ustedes. Les admiramos, les respetamos, les amamos mucho. Gracias por las atenciones, Ani, a los apóstoles, todo el equipo. Gracias por todas estas bendiciones. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a orar, poner en manos de Dios la palabra, el corazón, el plan y el propósito de Dios. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por la bendición que nos has concedido de estar juntos, celebrando lo que tú has hecho en todos estos años. Gracias por esta casa. Gracias por nuestros hermanos Wilson, la familia, por todo el equipo que con ellos sirve, por todo lo que tú has hecho y lo que harás en el nombre de Jesús. Gracias por cada familia que está aquí reunida, que ha venido con fe, con expectativa de ti.
Gracias, Señor, porque se une a la celebración, a la alabanza para tu gloria por esta casa. En el nombre de Jesús ponemos nuestra vida en tus manos. Ayúdanos, Señor, en todo lo que necesitemos. Amén. Muy bien, queridas familias. Quiero comentarles que reflexionando en la palabra que quiero compartirles esta mañana, yo meditaba y pensaba y creo y estoy convencido que no se celebran solamente 35 años como tiempo cronos, ¿verdad? Un tiempo de 35 años, sino que lo que hay detrás, lo que hay en sí de en 35 años son décadas de trabajo. Muchas gracias, hermano. Décadas. Y eso representa generaciones de personas que han sido alcanzadas para Cristo en 35 años. Imagínense el trabajo, como decía nuestro hermano Wilson y Blanquita al principio, todo lo que han vivido en 35 años. ¿Cuántos no habían nacido en esa fecha? Okay. O no habíamos nacido. No es cierto, ya lo rebaso. Pero son personas alcanzadas, enseñadas a discipular, enseñadas a orar, enseñadas a adorar a Dios, enseñadas a la guerra espiritual, formadas en ministerios, equipadas, que han sido guiadas en experiencias espirituales, que han recibido dones, talentos, que han sido usados por Dios. Todo lo que se ha vivido, no son 35, es lo que hay detrás, lo que sostiene eso. Las experiencias extraordinarias con Dios que se han vivido en todos estos años. Generaciones de personas que han sido alcanzadas para Cristo, que han sido cambiadas. Y padres que han entregado un legado a sus hijos como fruto de esa semilla. Y el nombre del mensaje, precisamente, si le podemos dar un título, yo le puse así: el valor del legado generacional. ¿Qué valor tiene un legado generacional? Y en la Biblia, por supuesto que hay un montón de escrituras que podemos tomar y aprender de ellas, que nos hablan de un legado. Pero quiero tomar dos escrituras como parte de la base de este tema. Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 9. Este es el último libro que Moisés escribió y en el cual se concentra como un gran resumen de los hechos, maravillas, los mandamientos, la historia del Éxodo hacia el tiempo en que Moisés ya iba a dejar a Israel en manos de Josué. Y dice el capítulo 6, verso 1: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Fíjese, está hablando de 3 generaciones, para que los guardes y los pongas por obra. ¿Quién? Dice Moisés al pueblo: tú, es decir, la generación presente, tu hijo, la siguiente generación, y los hijos de tus hijos, 3ª generación. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, ¿verdad? Versículo 3: para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como ha dicho Jehová el Dios de tus padres. ¿Cuál es el propósito detrás del mandamiento? Para que te vaya bien. Dios desea que nos vaya bien. Eso es algo que debemos saber. Dios no desea que nos vaya mal, no desea nuestro mal. Dice Dios: ponlos por obra para que te vaya bien. Es un mandamiento que trae una promesa de conservación, protección, bendición, autoconservación, porque el mandamiento ni siquiera beneficia a Dios, es en bien de nosotros. Versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, dice el Señor, sobre tu corazón. Y mire el versículo 7, ¿qué hacer con las generaciones? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa
y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La ley de Dios, los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, lo que tenemos que hacer, que Dios nos enseña, debemos tenerlo, en pocas palabras, presente todo el tiempo, en todo lugar y con todas las personas. Es el lenguaje que tenemos que tener. En nuestra casa les enseñamos a nuestros hijos cómo se hacen las cosas a la manera de Dios, cómo se educa, cómo se corrige, cómo se ora, cómo se busca la provisión, cómo se establecen disciplinas, cómo se hace el orden, cómo se corrigen cosas, qué se hace, qué no se hace, qué se permite, qué no se permite. Todo tiene que girar en torno a la voluntad de Dios para que nos vaya bien. No a nuestro criterio y aplicando a nuestro modo la palabra cuando nos conviene, ajusta o no nos incomoda. No debemos vivir así la vida cristiana. Debe de ser eficaz, debe de ser bíblica, debe de ser espiritual. Entonces eso nos hará que nos vaya bien. Ahora, así como hay mandamiento de bendición generacional, también hay advertencias generacionales de maldiciones. Es importante que lo podamos nosotros saber. Yo recuerdo que mi abuela se casó con su primer esposo de mi abuela, papá de mi mamá, era alcohólico golpeador. Y él se suicida, se da un disparo en la cabeza. Mi mamá lo ve a la edad de 5 años. Después mi abuela se vuelve a casar con el segundo marido, boxeador. Y también se suicida y era alcohólico y golpeador. Yo no sé qué tenía mi abuela, ¿verdad? Pero alcohólico y golpeador. Mi mamá, cuando se casa con mi papá, no era boxeador, pero mi papá fue alcohólico y también golpeador en la primera etapa de su vida. Tiene mi mamá y mi papá 6 hijas y 5 hombres. De hecho, 7 mujeres, 5 hombres. Murió la menor, falleció, producto del alcoholismo de mi papá. Él cometió, pues la mató inconscientemente cubriéndola con un abrigo a la edad de 1 año y medio, tomado. Y mis 6 hermanas, 5 de ellas se casan con sus maridos alcohólicos y golpeadores. Y las nietas, algunas de mis sobrinas, tuvieron novios de los que ya se separaron, alcohólicos y golpeadores. Esto es verdad, dice Éxodo capítulo 20, del 1 al 6. Éxodo 20. Moisés también dando un mensaje al pueblo de Israel. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Mire lo que dice: visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Cuántas generaciones? Hasta 4, 3, tercera y cuarta generación. Yo les acabo de contar, son 4 generaciones en nuestras familias. Claro que se han ido rompiendo, se han separado, se han destruido las vidas, ¿verdad? Las familias, porque la gente tiene que salir de alguna manera de sus problemas. Es la consecuencia. Hay 2 generaciones, legados generacionales: el legado de bendición y el legado de maldición. Y debemos nosotros estar conscientes. Por eso que estoy compartiendo este mensaje con la intención de que nosotros comprendamos que Restauración Familiar Cristiana es una iglesia, sí, pero es una iglesia que tiene una visión generacional
y que Dios les ha permitido trascender en el tiempo para alcanzar familias y familias y familias y generaciones de familias, para cumplir Dios sus propósitos en las familias y transformar vidas. Entonces, el contexto, por ejemplo, de esta historia que les acabo de comentar, el gran contexto de dónde se encuentra, que Moisés les dice: cuiden de guardar y poner por obra todos los mandamientos, estatutos, decretos, todo lo que han aprendido, le dice Moisés al pueblo de Israel. Pero se los está diciendo ya, claro, al principio cuando se estableció, pero también al final ya de su vida de Moisés, cuando ya tenía él pues más de 120 años, después de 40 años de estar con el pueblo de Israel en el desierto, les dice: no se olviden de guardar tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, y luego dice lo que sus padres también hicieron, 4 generaciones. ¿Qué es el gran contexto? Moisés, ¿quién era? Moisés, ustedes saben, ¿no? La mayoría fue un hombre con visión y con llamado de Dios para liberar al pueblo que Dios formó en Egipto. Dios llama a Moisés: libera a mi pueblo que clama a mí. Entonces tenemos un grupo de personas numerosas que creen en Dios. Israel creía en Dios, pero no conocía a su Dios. Es muy distinto. Y no conocía ni sus leyes, ni sus mandamientos, ni qué era servir, ni qué era sacrificar, ni qué era ministerio, ni qué era una iglesia. Ellos conocían. Si leemos el libro de Levíticos, nos damos cuenta de la cantidad de aberraciones sexuales, culturales que cometía Egipto. O sea, increíble. Tenían unas costumbres y culturas horribles y una inmoralidad enorme. En el Levítico se describe, y Dios por eso le dice a Israel: lo que ellos hacen, el concepto, la cultura, la mentalidad que ellos hacen, ustedes no lo harán. Por eso cuídense de no mezclarse con estas naciones. Ni lo que aprendieron en Egipto lo vengan y lo hagan en Canaán. Por eso yo los voy a sacar a ustedes, les voy a dar una sola nación para ustedes solitos, para que creen un estilo y una cultura de vivir distinta. Y yo, dice Dios, seré su Dios. No de todos, de ustedes. Y a través de ustedes me manifestaré a todos. Entonces, ¿qué hace Moisés? Saca al pueblo de Israel, les muestra el camino, les enseña la adoración, les enseña a conocer verdaderamente a Dios, les enseña mandamientos, ordenanzas, servicio, culto, sacrificio, ministerios, establece consejeros y los alimenta, ¿verdad? Agua y alimento, los aconseja, etcétera. De ahí es donde parte que Moisés, al entregar el legado, les dice: ahora ustedes cuiden esto que aprendieron sus hijos, los hijos de sus hijos, como sus padres, y les irá bien. ¿Qué es lo que hace el ministerio de nuestros hermanos Wilson? Una visión igual, un llamado igual y un modelo de trabajo igual que con el modelo de Moisés. ¿Cómo funciona? Van ellos, sacan a una familia, a una persona, a una familia de Egipto. ¿Qué representa Egipto? La vida inconversa, la vida ajena a Dios, la vida donde se cree en Él, pero no se le conoce, no se le honra y no se le obedece. ¿Por qué? No se sabe. Porque hay una cultura distinta, una cultura tipo Egipto. Entonces, ¿qué hacen? Lo sacan de Egipto, lo llevan por un proceso en el desierto de un cambio de vida, y ahí se les enseña la adoración, el servicio, el ministerio, se establecen consejeros conforme van creciendo, van madurando, el sacrificio y todo lo que se enseña, hasta construir su propia casa, su propia iglesia, como fue Moisés. Construyeron su tabernáculo. ¿Y de dónde salieron los fondos? De ellos mismos. Igualito, ¿se da cuenta el modelo? Y ellos igual proveen una casa para el pueblo que están sacando de Egipto. Que no es esta, primero fue otra, y el proceso hasta llegar aquí, que Conca, ¿verdad? Río Conca, o Conca, así, Conca, ¿verdad? Entonces hay todo un legado, una historia, un propósito, un objetivo. Ahora, en ese sentido,
nosotros podemos ver cómo se da el legado de Moisés a Josué. Cuando ya Moisés muere, el legado Dios se lo da y Moisés lo pasó a Josué antes de morir. Vamos a leer el libro de Josué capítulo 1, por favor. Josué capítulo 1. Dice así del versículo 1 en adelante. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. Nótese, fíjese lo que Dios está diciéndole aquí en el verso 7. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Otra vez lo mismo que en Deuteronomio, Dios de su boca le dice a Josué: no te apartes de todo lo que yo enseñé a Moisés. Tú eres, déjeme parafrasear, tú eres otra generación, la generación después de Moisés. Tú tampoco te apartes para que te vaya bien y seas prosperado. Esto está saliendo de la boca de Dios. No es posible que no lo creamos. Está saliendo de su boca. Dios le está diciendo: te irá bien, Josué, pero no te apartes de este camino. ¿De qué? De lo que Moisés te enseñó. ¿Y qué enseñó Moisés? El servicio, el ministerio, el sacrificio, la adoración, los mandamientos, el dar. Todo lo que Moisés te enseñó, todo. No te apartes. Guárdalo y te irá bien. Ese es el legado del conocimiento, el legado de Dios. Es algo que es rebasa, o sea, por eso es una bendición generacional. Debemos tener una visión generacional. Lo que usted y yo estamos haciendo ahorita, usted y yo aquí parados, aquí adorando, sirviendo, tenemos que tener la mente en fe de decir: si Cristo no viene y Dios me presta vida, mis hijos cosecharán, mis nietos cosecharán. Veré generaciones de bendiciones en mi apellido, en mi vida. Eso es una verdadera ambición sana. Me explico en el buen sentido de la palabra. Versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, fíjese, nunca, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si aplicáramos este versículo hablando en situaciones psicológicas, la reestructuración de los pensamientos cognitiva es meditar, pensar, reflexionar, reestructurar. ¿Y con qué lo hacemos? Con la materia prima de la palabra. Con eso reestructuro mi forma de pensar, la cambio. Es lo que uso como las verdaderas herramientas que yo estoy en mi propia mente procesando, pensando, meditando, reflexionando, aplicando. Déjeme decirlo de esta manera: me estoy terapiando con la palabra. La palabra sea mi terapia, para que yo medite en él y lo haga, lo que él me dice. Versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nosotros, queridas familias, representamos a todos los Josués. Somos esa generación, somos tipo Josué.
Somos la generación tipo Josué. ¿Por qué digo tipo Josué? Porque somos la generación de la que Josué salió de Egipto. Moisés sacó a Josué de Egipto, lo rescató a ese muchacho. Somos esa generación que tenemos que seguir el legado, continuar el legado para nuestros hijos. ¿Y qué tenemos que hacer? Ser valientes, esforzarnos. ¿Y cuándo nos debemos esforzar? Cuando no tengo ganas, porque estamos al revés. Creemos que cuando estamos todo bien, estoy esforzado. No, eso no es esforzarse, estás bien y no te tienes que esforzar. No sé si me estoy explicando, porque confundimos. Y cuando estamos desanimados, apachurrados, cansados, enfermos, quebrados, lo que usted quiera, decimos, es que ando mal. Ahí es donde te tienes que esforzar. ¿Sí me explico? O sea, no te esfuerzas cuando todo es miel sobre hojuelas, ahí no se requiere de esfuerzo. Se requiere de esfuerzo en el desierto, se requiere de esfuerzo cuando no me puedo parar. Ahí es a donde Dios te dice, esfuérzate. Pero no quiero, Señor, sé valiente, esfuérzate. Pero Señor, solo te pido una cosa, dice Dios. Así le dijo, solamente esfuérzate, yo pongo lo demás. Dice Dios, solo esfuérzate, yo pongo lo demás. Entonces necesitamos ser esa generación, la generación que se esfuerza cuando ya no se puede más, y ser valientes y seguir adelante. Entonces, esa generación, ¿qué hace? Cuida de poner por obra todo lo que ha aprendido de Dios a través de el legado. Y lo cuida en su casa, lo cuida en su casa, con sus hijos, con los suyos, vigila, vela, lo cuida, lo mantiene. Eso es lo que tenía que hacer Josué, no a conveniencia, sino aplicándolo. Ahora, ¿qué pasó después de la generación de Josué? Vea conmigo el libro de Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2, por favor, versículo 7. Mire lo que pasó. Versículo 7 en adelante. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. ¿Recuerdan cómo Moisés? Siervo de Jehová. Ahora Josué es una nueva generación que muere, ¿y cómo es llamado? Siervo de Jehová, ¿verdad? Y dice, siendo de 110 años, y los sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. O sea, la generación de Josué, que era la segunda generación de los padres que Moisés sacó de Egipto, porque ellos murieron en Egipto, en el desierto. Y esta generación no murió en el desierto, murió ya en tierras prometidas, junto con Josué. Y dice ahí, murieron ellos y se levantó después, tercera generación, cheque, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la otra que había hecho por Israel, ni la obra, que había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y que se fueron tras otros dioses y los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Provocaron a ir a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y el verso 14, fíjese lo que dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, fíjese, ladrones, de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Y les iba mal por donde quiera que salían. ¿Qué le pasó a esta tercera generación? Ya no continuó el legado. Se rompió el eslabón que unía la cadena. Yo creo que tanto fallaron los de la generación de Josué
por no transmitir el legado, como estos por no ver el legado de sus padres y recibirlo. Es como las carreras de atletismo, de los 4%. Falla tanto el que entrega la estafeta atrás como el que viene alcanzando para recibirla. Si los dos no conectan, se cae la estafeta, pierden su carrera. Nosotros necesitamos saber eso. ¿Por qué Restauración Familiar Cristiana llega a 35 años? Porque sigue trabajando en su legado. ¿Sabe cuántas iglesias, que en realidad a veces ni iglesias son, dejan la continuidad, o sea, se cierran, ya no hay legado? Ya no continúan el legado, fallan, porque no son valientes ni se esfuerzan, porque a veces que carece de legitimidad. Entonces 35 años no representa una fiesta solamente, representa un legado de generaciones. De generaciones. Varios de los que están aquí ni habían nacido. Algunos eran niñitos cuando ya estaban ellos sacando familias de Egipto y trayéndolas a tierras prometidas. Y muchos de ustedes están aquí por ese legado. Es importante que nosotros podamos pensar en eso. ¿Qué tenemos que hacer? Ser esforzados y ser valientes. Nosotros tenemos 21 años de ministerio y en vida cristiana un poco más, solamente 2 años más, porque casi luego nos fuimos de misioneros. Y hemos visto de verdad familias que recibieron como nosotros el evangelio, la palabra. Algunos se bautizaron, otros no. También hemos visto en esos 21 años muchísimas personas que asistieron a nuestras reuniones, que visitamos en sus casas, que les llevamos la palabra, que la recibieron, unos se bautizaron, otros no. Pero el hecho es el mismo para estas familias, tanto nuestros familiares como estas familias, y no recibieron el evangelio y no el legado, no caminaron en el legado. Cuando han tenido hijos, han sido un total fracaso en muchos aspectos. Algunos no tenían hijos y después de 21 años pues ya tienen hijos. Sus matrimonios no funcionaban bien, ya algunos ya no viven juntos, están separados o divorciados. Los que tenían niños pequeños y ya les crecieron los niños después de 15, 20 años, algunos se los mataron porque también se involucraron. Otros en el alcoholismo, drogadicción, otros pues se casaron muy jóvenes y terminaron la escuela. Entonces, hay una serie de consecuencias que las familias han vivido por estar separadas de ese legado, de esa bendición, y que no pudieron como padres heredarlo a sus hijos. Y así como por ejemplo veo a las madres de familia que tienen estas bebés, así, y las familias se confían y dicen no pasa nada, y a lo mejor no pasa nada 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, porque así ha sido. Y a veces hasta ves que les va bien, entre comillas, 8 años, 10 años, y eso lo usan como para decir, ya ves, no te necesité, de todos modos me va bien. Eso es cierto, pero no va a ser para siempre. Así se tome 15 años, 18, 20 años, y hasta se te olvida, va a venir una consecuencia. Va a venir los juicios de Dios, las visitaciones de Dios, o para bendición o para trato. Pero va a venir, se los aseguro. Eso pasó en nuestra familia. Nosotros somos primer generación cristiana, mi esposa Jenny y yo. Tenemos ya nuestras hijas ya grandecitas, una casada, la otra ya la vamos a casar. Ya tengo una preciosa bebé que es mi vida, esa niña. Ya es nuestra 3ª generación en Cristo. Mis hijas sirven, mis yernos sirven. Y yo me gozo muchísimo porque es un legado. Pero le voy a decir algo. Tanto la generación de Jenny como la mía debimos de haber sido 2ª generación cristiana.
Pero no lo fuimos porque sus papás rechazaron el Evangelio, mis papás también, cuando éramos niños. Y a mi papá le fue de la patada 15 años después. Le tomó tiempo. Mi papá era empresario y creía que no necesitaba del Señor. Y cuando rechazó el Evangelio fuimos 3 veces a reuniones cristianas como estas. Y yo recuerdo, era muy niño, pero yo recuerdo, nunca se me ha olvidado ver a la gente, yo veía esto, sí, y aplaudir, es lo que yo veía. 3 veces. Pero rechazó mi papá el Evangelio. No lo hubiera hecho, porque no le fue mal a mi papá los primeros años, 10, 12, 13, ¿no? Pero le vino un trato de Dios. No, hombre, lo cortó en cachos. Una quiebra financiera que jamás nos volvimos a recuperar, nunca de los nunca. Horrible. Y no solo eso, éramos niños, muchos de sus hijos, y cuando crecimos, todos nos desviamos, sufrimos mucho, mis hermanas sufrieron abusos, engaños, maltratos, golpes, o sea, perjudicó a sus generaciones mi papá y mi mamá con esa decisión. Por eso Dios dice, yo visitaré la maldad de los padres y la visitaré sobre sus hijos, hasta terceras y cuartas generaciones. Pero también Dios dice, cuida de poner por obra mis mandamientos que se te enseñaron. En este caso de nosotros, que se les enseñaron a ustedes a través de la visión de la casa. Todos. No escojan mandamientos. Se les enseñó a servir, sirvan. Se les enseñó a leer la palabra, léanla. Se les enseñó a orar, oren. Se les enseñó a hacer guerra espiritual, háganla. Se les enseñó a congregarse fielmente, háganlo. Porque eso está aquí en la Biblia. Se les enseñó a diezmar, tengan fe. A ofrendar con generosidad. Se les enseñó a creer, crean, porque al que cree, todo le es posible. Cuidemos de poner por obra todo eso, y dice el Señor, te irá bien. Y te bendeciré, le dijo a Josué, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así va a ser. Pero solo hay una condición. Cuida la estafeta generacional. Cuídala. Y lo demás le corresponderá a él. Quiero concluir, queridas familias, leyéndoles algo que es un ejemplo real de la vida. Y en un momento van a poner en la pantalla una imagen que podamos leer. Mire, en el año 1700, un ejemplo nada más de tantos, 2 hombres nacieron en el mismo año, en la misma ciudad. Uno se llamó Max Hughes, nació en el año 1700 y vivió en Nueva York. Él no creyó en Jesucristo ni educó a sus hijos en el camino del Señor. Él se negó a llevar a sus hijos a la iglesia, incluso cuando probablemente ellos le pidieron que lo hiciera. De este Max Hughes tuvo 1026 descendientes. Ahora, otro hombre que nació en el mismo año 1703, 3 añitos después, vivió en Nueva York también, mismas condiciones. Pero él vivió en continuo contacto con Dios, se casó con una mujer cristiana, ambos vivieron con los mismos ideales cristianos y a pesar de su apretada agenda escribiendo, enseñando y pastoreando en su iglesia, tenían el hábito de pasar 1 hora entera con sus hijos al día. También llevó a sus hijos a la iglesia cada domingo. Y me dice el apóstol Wilson hace ratito, me dice que él ha sido considerado el más grande teólogo en todos los Estados Unidos de la historia,
De ambos hombres, estas son sus generaciones, sus legados generacionales. Veámoslo en la pantalla. De Jonathan Edwards, tuvo un vicepresidente de Estados Unidos, un decano de la Facultad de Derecho, un decano de la Facultad de Medicina. Hubo 3 senadores, 3 gobernadores, 3 alcaldes, 13 presidentes universitarios, 30 jueces, 60 médicos, 65 profesores, 75 oficiales militares, 80 funcionarios públicos, 100 abogados, 100 clérigos y 285 de sus descendientes se graduaron en la universidad. Ese es el legado de un hombre que Dios bendijo por sus generaciones. Una bendición para una nación. Un solo hombre que creyó y obedeció fue resultado de la bendición generacional. Y un solo hombre que no creyó, uno solo, mire cómo maldijo sus generaciones. Ayúdeme a leer, no leo muy bien. Dice: 7 asesinos, Max Hughes, 7 asesinos, 60 ladrones, 80 prostitutas, 150 en reclusorios, 310 mendigos había en su familia, 440 eran físicamente destruidos por el alcoholismo y 300 murieron en partos prematuros. Ese es el legado que deja un hombre que no guarda los mandamientos del Señor. Ese es el legado de un hombre al que Dios visita la maldad de él sobre sus generaciones. La pregunta, queridas familias, es: ¿qué legado queremos continuar? Aquí está RFC celebrando un legado de 3 décadas y media, que no son años, en mi opinión son generaciones. Y usted y yo somos una generación que estamos aquí inmersa. Póngase de pie, por favor. Así que vamos a darle gracias a Dios por ser parte, por estar dentro de este legado. Tenemos la oportunidad, familia, escúcheme bien, tenemos la oportunidad. Si por alguna razón usted siente, las personas que vienen por primera o segunda vez que levantaron su mano, si es la primera o segunda vez que vienen a una iglesia cristiana como esta, estás a tiempo, 100% te lo digo. En cuanto, y todos los demás igual, si alguien siente que su vida no ha estado del todo derecha, estamos a tiempo de decir: ok, a partir de este momento voy a tomar el legado, voy a ponerlo por obra, guardarlo celosamente y voy a hacer, yo lo expreso así: cierro los ojos y algún día los voy a abrir. El tiempo habrá pasado y yo habré volteado y habré visto el surco del camino en Cristo que dejé, preparado para mis generaciones que caerán en blandito. Y que Dios está comprometido con bendecir a nuestros hijos. ¿Qué Él le quiere dejar a sus hijos, hermano? La mejor herencia que les podemos dejar es el conocimiento de nuestro Dios. Jesucristo pidió en oración, Juan 17: solo te pido, Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. Pidió por el mundo. Conociéndolo a Él, lo tenemos todo. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, por esta casa, por todos los años que tú la has bendecido con tu presencia, con tu respaldo, con tu aprobación. Muchas gracias por todas las familias que a través de esta casa, del ministerio de nuestros hermanos Wilson, te han conocido, te han aprendido a servir, a dar, a bendecir, a adorar. Muchas gracias, Señor, por todo el fruto que ha habido, el semillero que se ha repartido en toda la ciudad de San Juan y más allá de sus fronteras. Muchas gracias, Dios,
por cada familia que ha creído a su anuncio. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú has logrado. Gracias, Señor, por cada familia salva, convertida. Gracias porque se les ha enseñado el camino al cielo. Gracias, y ahora sabrán cómo llegar a ti. Bendito seas, Señor, por cada año que esta iglesia ha vivido. Bendito seas por cada año que tú les has sostenido, que tú has estado con ellos. Y bendito seas por lo que creemos que harás. Bendito Dios. Gracias. Ahora, familias, levanten sus manos. Y yo les recomiendo, les pido, vamos a entregarnos al Señor, a una vida de legado. Dígale eso: Señor, quiero vivir una vida en Cristo de legado. No quiero pensar solo en mí. Quiero pensar que yo seré salvo y toda mi casa será salva. Quiero pensar, Señor, que tendré una cosecha maravillosa. Mis hijos, mis hijas, y después de mis hijos y mis hijas, sus hijos, te conocerán, te servirán, te adorarán a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, el que tú enviaste. Señor, trabajaré para mis generaciones, te serviré para mis generaciones, creeré para mis generaciones y te adoraré, Señor, para mis generaciones. Te doy gracias, Dios del cielo y de la tierra. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor Jesucristo.